Buenos días, soy Margarita Márquez del equipo de prensa de Top Doctors y hoy vamos a hablar sobre los usos terapéuticos de la hipnosis clínica con un gran experto en la materia, el psicólogo Benjamín Porras Serrano, que actualmente ejerce en su consulta privada de Barcelona. Buenos días, Benjamín. Buenos días, Marga. Un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta entrevista y ayudarnos a resolver las dudas que existen sobre la hipnosis clínica y sus usos terapéuticos. En primer lugar, me gustaría preguntarle a ver si podría explicarnos brevemente qué es la hipnosis clínica y en qué consiste esta técnica. Bien, la hipnosis clínica es una herramienta clínica, como bien dice la palabra, es decir, tiene muy poco que ver con la hipnosis teatral o de espectáculo que solemos ver en el ámbito de los shows teatrales, etcétera, ¿no? Y es una herramienta coadyuvante, es decir, es un amplificador de la terapia, del proceso terapéutico. Por tanto, pues, tiene que ser utilizada por médicos o psicólogos adecuadamente formados y tiene como intención contribuir a una aceleración del proceso de recuperación del paciente en distintas casuísticas que luego, si quieres, más adelante pues podemos comentar. Básicamente, diríamos que lo que provoca la hipnosis a nivel dentro de la sesión, de esa relación paciente-terapéutica, es un mayor grado de atención introspectiva hacia adentro, una amplificación de la conciencia que nos permite poder reparar o poder ir al fondo, a la profundidad inconsciente que está constituyendo la fuente del síntoma o del problema. Muchas veces la persona cree saber lo que le ocurre, pero en verdad lo que está viendo es la máscara, la superficie de lo que realmente está detonando pues, una cadena de síntomas. ¿Cuáles son los usos terapéuticos de esta técnica? Bien, actualmente esta técnica está utilizada en una amplia diversidad de casuísticas, como por ejemplo la gestión del dolor, la gestión del dolor en el parto incluso, ¿no? De lo que se llama hypnobirthing, ¿no? Que es la preparación, en el caso de mujeres embarazadas, a poder gestionar mejor el dolor durante el embarazo, pero sobre todo en el momento del parto, deshabituación de la nicotina, es decir, dejar de fumar, ansiedad, cualquier trastorno derivado de la ansiedad, o gente que quiere aprender a tener un mayor nivel de excelencia en la autorregulación de la ansiedad. Y luego, sobre todo, la utilizamos para procesos de crisis existencial o depresión, donde la persona quiere reencuadrar o cambiar la narrativa en relación a ciertos pues, traumas del pasado que estén todavía teniendo un eco, una consecuencia sintomática en el presente. ¿Y en fobias también se utiliza este tipo de terapia? Efectivamente, la fobia como miedo desproporcionado, como consecuencia de cuadros ansiosos enfocados en un objeto externo, en este caso, lógicamente lo que hacemos es un trabajo de sensibilización sistemática a nivel terapéutico, amplificado por visualizaciones y reparaciones regresivas en el plano biográfico, donde lo que hacemos es reencuadrar el momento original del miedo desproporcionado y poder así dotar a la persona de una habituación al objeto que genera el miedo sin necesidad de padecer esos crisis de ansiedad, de pánico que inhabilitan su vida, ¿no? Por tanto, en la fobia, ya tanto con una desensibilización sistemática como en una técnica procedente de la programación neurolingüística llamada cura rápida de fobias, entre 1 y 3 sesiones podemos lograr un efecto balsámico bastante interesante. ¿Cualquier persona que tenga estas casuísticas puede beneficiarse de esta terapia o está contraindicada en algunos casos concretos? Yo creo que de entrada lo que hay que tener en cuenta es que la hipnosis, como decía antes, es un amplificador de la terapia, ¿no? Terapia significa cuidar, significa acompañar y lo que tiene que hacer cualquier persona que acuda con un profesional es confiar en el criterio del profesional para elegir la mejor herramienta o el mejor proceso sistémico para ser ayudada. El grado de sugestionabilidad de las personas, es decir, el grado de capacidad que tiene para entrar en trance una persona, no siempre es el mismo, ¿no? Y muchas veces asociamos la hipnosis a sueño profundo, incluso a estados de inconsciencia, lo cual no deja de ser una falacia exagerada, ¿no? Toda persona puede entrar en un cierto grado de trance, pero yo creo que precisamente el rapport, la comunicación con el terapeuta es el que permite chequear si solamente se tiene que trabajar con hipnosis o quizás hay otras herramientas cognitivo-conductuales que pueden ayudar también a que todo el proceso sea mucho más eficiente y pueda ayudar al paciente a superar y transitar más allá de los síntomas que está padeciendo. Entonces entiendo que la terapia con hipnosis clínica
se realiza en combinación con otro tipo de terapias también, ¿no? Sí, muchas veces la demanda exterior, la demanda que trae el paciente es vivir la experiencia de la hipnosis, ¿no? Y hay que reducir expectativas ante eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestra consulta nosotros solemos utilizarla porque nos permite llegar más rápido a la resolución de ciertos síntomas y más profundo en la conciencia de lo que ha originado el problema, ¿no? Pero la mejor manera es verlo como parte amplificadora de un proceso más complejo que el paciente tampoco tiene por qué conocer en profundidad, sino yo creo que confiar en el criterio y la formación del terapeuta. ¿Y este tipo de terapia puede tener efectos secundarios cuando se realiza? No, en principio no, porque al final es una técnica donde lo que va a experimentar el paciente es relajación, ¿no? Y al final la mayoría de problemas de nuestra generación, de nuestro momento actual, tienen que ver con una hiperactivación del sistema nervioso autónomo simpático, estrés crónico y todos sus derivados, ¿no? Problemas de conflicto interno entre la adaptación a la cultura, moldearse a la cultura y por otro lado desarrollar el potencial que uno lleva dentro de sí mismo, ¿no? Cumplir con la esencia que uno lleva. Y ese tipo de conflictos, esa presión a la que estamos sometidos, de hecho, lo que está demandando es precisamente mayor capacidad para autorregularse emocionalmente, ¿no? La hipnosis y la autohipnosis, que es una de las herramientas que enseñamos a los pacientes, precisamente nos permite encontrar un estado donde todo sea más digerible, donde toda circunstancia sea posible de reencuadrar, de reinterpretar con una narrativa más favorable, más positiva, ¿no? Por lo tanto, no, sí que creo que hay que matizar que, como decía al inicio, es interesante saber con quién estás haciendo este tipo de trabajo, porque no deja de ser un trabajo que requiere confianza, que va a un nivel profundo y que por lo tanto se ha de hacer con criterio, con prudencia, escuchando mucho al cuerpo hasta dónde se puede acceder, ¿no? Y si se hacen las cosas bien con un profesional, yo creo que bien preparado, se puede estar completamente tranquilo porque no va a haber consecuencias, ¿no? Es un tema ético más que de la propia herramienta, es un tema más bien ético, ¿no? De estar sometido a un código odontológico, ¿no? Sí. Ha mencionado la autohipnosis. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Bien, uno de los objetivos del proceso de terapia en el que nosotros creemos es que el paciente tiene que aprender a romper con la dependencia del terapeuta, ¿no? Antiguamente las terapias, por ejemplo, de origen psicoanalítico, que eran muy interesantes, son muy interesantes a día de hoy, pero se crean a veces vínculos muy duraderos, muy largos, que no son compatibles a veces por situaciones más bien logísticas con la vida real actual, ¿no? Entonces estamos dirigiendo un poco la terapia hacia una actitud más breve, estratégica, ¿no? Que requiere de la capacitación del propio paciente en su propia responsabilidad de cuidar de sí mismo, ¿no? La autohipnosis es una buena herramienta de fácil autoaplicación para que lo que hacemos en sesión luego el paciente lo pueda repetir por sí Aplicar. mismo, ¿no? Hay una estructura sencilla de pasos que permiten al paciente inducirse a sí mismo, autosugestionarse a una relajación más profunda, donde suprimimos bloqueos neuromusculares, entramos en un estado de introspección más sensible, más sutil, como proponer un paralelismo como pueda ocurrir en el caso del mindfulness, por ejemplo, pero con algunas características diferenciales, como por ejemplo es el tener un objetivo muy claro en mente de trabajo durante el proceso, ¿no? Gente con dolor crónico, con ansiedad, digamos, hipernormalizada, necesitamos dotarles de esta capacidad para que potencien lo visto en la sesión. Muy bien, una herramienta muy útil también para los pacientes en su casa. Sí, sí. Ya, bueno, para terminar, no sé si quiere remarcar algo o si quiere añadir alguna cosa que le parezca importante que no hemos dicho durante la entrevista, para que los pacientes puedan escucharlo. Bueno, yo creo que me gustaría destacar simplemente lo que más o menos dejaba entrever antes, ¿no? Y es que estamos en un momento donde la gran pandemia que estamos viviendo a nivel psicológico tiene que ver con una normalización del estrés crónico. Nos están llegando a la consulta muchas personas que han necesitado romperse sintomáticamente para identificar es que algo no iba bien a nivel de estrés normalizado. Y la recomendación que quiero enviar desde aquí es que no es necesario llegar a esa fase de agotamiento, no es necesario que los síntomas estén en un punto tan agudo.
en el ámbito laboral, en el ámbito personal, ¿no? Lo vemos mucho con casos de burnout, de ansiedad, de angustia, ¿no? Y que la hipnosis y la terapia cognitivo-conductual bien conducida nos permite precisamente desarrollar herramientas de prevención de todo este tipo de sintomatologías más peligrosas, ¿no? Hemos de desestigmatizar la salud mental. Estamos en un momento que parece que la sociedad está más abierta a romper con aquellos viejos patrones de aquella concepción errónea de la psicología como excepción. Hemos de comenzar a verlo como una herramienta al alcance de cualquier persona que quiera mejorar su vida y tener una vida más coherente en cuanto a sentirse bien y tener más momentos de relajación, de fluidez, ¿no? Por Sí, tanto, es una invitación a la reflexión en este caso. sí. Dejar de normalizar un poco los síntomas que nos producen estrés o ansiedad y otros trastornos y acudir al psicólogo. No es necesario vivir con estrés. Esa es Exacto. la respuesta. Hay un punto de activación que es necesario en el día a día, pero esa idea de que para rendir hay que estar estresado o para llegar a todo hay que estar estresado es una idea no solamente errónea y equivocada, sino potencialmente patológica, ¿no? Y por tanto podemos incidir en ello, es algo reparable, revisable y por tanto recomendable. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta entrevista. Me gustaría recordar a todos los que nos están viendo que pueden pedir cita con el psicólogo Benjamín Porras Serrano a través de nuestra página web de Top Doctors y también en el link que aparece un poquito más abajo en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted, doctor, Muchas gracias, por estar Marga, hoy. por la entrevista. Un abrazo, Gracias. que vaya muy bien. Otro para usted.